En los anales de la historia contemporánea mexicana existe un episodio que, hasta hace apenas algunos años, permanecía sepultado bajo capas de silencio institucional y protocolos de seguridad clasificados. Se trata de un suceso que involucra no solo a figuras de relevancia internacional, sino también a estructuras de poder que operaban en las sombras del aparato gubernamental mexicano durante los años de transición democrática. Para comprender la magnitud de lo ocurrido aquella madrugada de marzo del 2016, es necesario retroceder varios meses en el tiempo y examinar el contexto político, social y económico que definía al México de aquella época. El país atravesaba un periodo de profunda transformación. Las promesas de transparencia y modernización institucional chocaban constantemente con estructuras de corrupción arraigadas durante décadas. Los ciudadanos, cada vez más informados gracias a la proliferación de redes sociales y medios digitales, exigían rendición de cuentas a sus autoridades con una intensidad sin precedentes. Era una era de contradicciones. Mientras el discurso oficial hablaba de Estado de Derecho y justicia para todos, los escándalos de impunidad y nepotismo se multiplicaban con alarmante regularidad. En este escenario convulso, dos figuras aparentemente disímiles se encontraban en territorio mexicano por razones completamente distintas. Por un lado, Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conocida mundialmente simplemente como Shakira, había establecido una relación compleja con México desde hacía años. Su presencia en el país no era meramente artística. Documentos fiscales posteriormente revelados demostrarían que la cantante colombiana había estructurado parte de su patrimonio a través de sociedades establecidas en jurisdicciones latinoamericanas, incluyendo algunas operaciones financieras que transitaban por instituciones bancarias mexicanas. Su equipo legal, encabezado por el abogado tributarista Eduardo Menéndez Portillo, había diseñado una arquitectura fiscal que las autoridades españolas ya comenzaban a examinar con lupa, aunque en México nadie parecía prestar atención. La artista se encontraba en Ciudad de México preparando una serie de presentaciones privadas para empresarios del sector tecnológico y financiero, eventos exclusivos que le reportaban honorarios sustanciales y que, según informes internos de la Secretaría de Hacienda, generaban interrogantes sobre la tributación de dichos ingresos. Por otro lado, en las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República, un agente cuyo nombre completo ha sido protegido bajo el Código de Identificación Agente 23, trabajaba en una unidad especializada de delitos financieros internacionales. Este funcionario, un hombre de mediana edad con 22 años de experiencia en investigaciones de lavado de dinero y evasión fiscal, había desarrollado una reputación ambivalente dentro del aparato burocrático. Algunos colegas lo consideraban brillante, capaz de desentrañar estructuras corporativas complejas con una habilidad casi intuitiva. Otros, sin embargo, susurraban en los pasillos que el agente 23 poseía sus propios métodos para navegar la delgada línea entre la legalidad y la conveniencia política. Memorandos internos filtrados años después sugerían que había participado en operaciones donde ciertos expedientes desaparecían misteriosamente o donde investigaciones prometedoras se archivaban sin explicación aparente. Era un hombre del sistema, conocedor de sus grietas y de cómo utilizarlas a su favor. Durante el invierno de 2015, varios acontecimientos aparentemente inconexos comenzaron a tejer una red que eventualmente atraparía a ambos personajes en su trama. Primero, la Agencia Tributaria Española había solicitado formalmente cooperación internacional para rastrear movimientos financieros de varios artistas latinoamericanos que habían declarado residencia fiscal fuera de España a pesar de mantener presencia constante en territorio ibérico. Shakira figuraba prominentemente en estos requerimientos, aunque la solicitud se manejaba con extrema discreción para evitar filtraciones a la prensa. Segundo, dentro de la Procuraduría Mexicana, un auditor junior llamado Rodrigo Castellanos había descubierto irregularidades en la documentación de varias transferencias internacionales que involucraban a sociedades pantalla registradas en Panamá pero operadas desde México. Castellanos, un joven idealista recién egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, había preparado un reporte detallado señalando posibles vínculos entre estas sociedades y figuras del entretenimiento internacional. El documento llegó al escritorio del agente 23 en febrero, junto con una nota manuscrita de su superior que simplemente decía: maneja esto con prudencia. Hay intereses sensibles. Lo que Castellanos no sabía, y lo que eventualmente provocaría la crisis de aquella madrugada, era que el agente 23 había recibido instrucciones paralelas de un nivel superior de la estructura gubernamental. Un subsecretario cuyo nombre nunca ha sido oficialmente confirmado le había convocado a una reunión en un restaurante discreto de la colonia Polanco. Allí, entre el murmullo de conversaciones de la élite capitalina, le habían explicado que ciertas investigaciones sobre personalidades internacionales debían gestionarse con inteligencia política. La implicación era clara aunque nunca explícita: México no podía permitirse enemistades innecesarias con figuras que generaban millones en inversión indirecta y proyección internacional. El agente 23, curtido en años de pragmatismo burocrático,
comprendió perfectamente. Había desarrollado, a lo largo de su carrera, un sistema eficiente. Las investigaciones se conducían formalmente, se documentaba todo procedimiento, pero en momentos clave, ciertos expedientes experimentaban fugas estratégicas que alertaban a los investigados, permitiéndoles regularizar su situación antes de que estallara un escándalo público. Mientras tanto, el equipo legal de Shakira en Europa había detectado movimientos sospechosos. Sus abogados notaron que información confidencial sobre la estructura financiera de la cantante parecía estar circulando en círculos gubernamentales más allá de los canales oficiales de cooperación internacional. Alguien, en algún lugar de la cadena de información, estaba compartiendo datos sensibles. En una conferencia telefónica transcontinental documentada en los registros judiciales posteriores, el equipo decidió que debían establecer contacto directo con las autoridades mexicanas para comprender el alcance de lo que sabían y, más importante aún, negociar discreción a cambio de cooperación. Se estableció un canal de comunicación informal entre el abogado mexicano de Shakira, Mauricio Sandoval Robles, y funcionarios de nivel medio en la Procuraduría. Estos contactos iniciales fueron cordiales, profesionales, orientados a establecer un terreno común donde los intereses de todas las partes pudieran alinearse sin fricciones públicas. Sin embargo, el universo de Rodrigo Castellanos, el joven auditor, operaba bajo principios completamente distintos. Para él, formado en una generación que había presenciado las protestas por los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los escándalos de la Casa Blanca, la justicia no admitía graduaciones ni negociaciones en función de la fama o el poder económico. Durante semanas, Castellanos continuó su investigación en paralelo al manejo prudente que el agente 23 conducía oficialmente. El joven auditor había descubierto algo inquietante: las transferencias que había rastreado no solo involucraban evasión fiscal potencial, sino que también mostraban patrones consistentes con operaciones de blanqueo de capitales. Sociedades que compraban y vendían derechos de imagen, que facturaban servicios de consultoría fantasma, que movían dinero entre jurisdicciones con una coreografía demasiado perfecta para ser accidental. Castellanos preparó un segundo informe, más detallado y técnicamente sólido que el primero, donde argumentaba que existían elementos suficientes para iniciar una investigación formal que podría derivar en procesos penales. Este segundo documento llegó al escritorio del agente 23 el 23 de febrero, una fecha que posteriormente adquiriría significado simbólico en este episodio. El agente lo leyó con creciente incomodidad. Castellanos había hecho un trabajo meticuloso, profesional, irrefutable desde el punto de vista técnico. Pero también había creado un problema político de proporciones considerables. Si el informe ascendía por la cadena jerárquica formal, generaría inevitablemente presión institucional para actuar. Y actuar significaba enfrentarse a equipos legales internacionales de primer nivel, exponerse a acusaciones de persecución, convertir un asunto que podía manejarse discretamente en un circo mediático internacional. El agente 23 tomó una decisión que, según defendería años después en testimonios judiciales, le pareció la más prudente en ese momento. Archivó temporalmente el informe de Castellanos mientras negociaba extraoficialmente con los representantes de Shakira un acuerdo que permitirá regularizar la situación sin escándalo. Lo que el agente no anticipó fue que Rodrigo Castellanos había tomado una precaución fundamental: había guardado copias digitales completas de su investigación en servidores externos, y más importante aún, había compartido sus hallazgos con un pequeño grupo de colegas de confianza que compartían su visión sobre la necesidad de transparencia institucional. Entre ellos se encontraba Ana Lucía Ferrer, una abogada de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, quien había desarrollado contactos con organizaciones civiles dedicadas al combate de la corrupción. Ferrer, al revisar el trabajo de Castellanos, reconoció inmediatamente su importancia y comprendió también que existía el riesgo real de que fuera enterrado administrativamente. En una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos, Ferrer contactó discretamente con un periodista de investigación del diario Reforma, proporcionándole elementos suficientes para que comenzara a indagar sobre operaciones financieras irregulares que involucraban a celebridades internacionales en México. Durante las primeras semanas de marzo, la tensión en las oficinas de la Procuraduría era palpable aunque invisible para observadores externos. El agente 23 había conseguido establecer reuniones preliminares entre representantes fiscales y el equipo legal de Shakira, encuentros que se desarrollaban en despachos privados de la zona financiera de Santa Fe. Las conversaciones exploraban posibilidades de regularización voluntaria, presentaciones complementarias de declaraciones fiscales, acuerdos de cooperación que permitieran cerrar el asunto sin consecuencias penales. Desde la perspectiva del agente, todo marchaba según el protocolo no escrito que había aplicado exitosamente en casos anteriores. Lo que no sabía era que Rodrigo Castellanos había descubierto que su informe había sido archivado sin seguimiento, y que el joven auditor, sintiendo que sus superiores habían traicionado los principios de justicia que supuestamente defendían,
Había tomado la decisión de filtrar directamente información a Ana Lucía Ferrer con el entendimiento explícito de que ésta llegaría a manos de la prensa. La noche del 13 de marzo de 2016, varios acontecimientos convergieron de manera casi sincrónica. Shakira se encontraba en su suite del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, preparando su presentación del día siguiente ante un grupo selecto de inversionistas en tecnología financiera. Su equipo legal le había informado que las negociaciones con autoridades mexicanas avanzaban favorablemente, que existían caminos jurídicos para regularizar cualquier irregularidad sin implicaciones graves. La cantante, aunque preocupada por el escrutinio sobre sus finanzas, confiaba en que sus asesores habían diseñado estructuras legales sólidas y que cualquier problema podría resolverse mediante diálogo constructivo con las autoridades. Esa confianza estaba a punto de ser brutalmente sacudida. Mientras tanto, en las oficinas del periódico Reforma, el periodista Carlos Mendívil culminaba la redacción de una investigación explosiva titulada La Ruta del Dinero, Estrellas Internacionales y Evasión Fiscal en México. El artículo, programado para publicación en la edición impresa del día siguiente y en digital a las 6 de la mañana, detallaba operaciones financieras sospechosas que involucraban a varios artistas, siendo Shakira la figura más prominente mencionada. Mendívil había cruzado información de múltiples fuentes, incluyendo documentos internos de la Procuraduría cuyo origen exacto prefería no revelar, registros mercantiles públicos y análisis de expertos en derecho tributario internacional. El agente 23 cenaba esa noche con su familia en un restaurante de la colonia Condesa, disfrutando de un momento de normalidad tras semanas de tensión profesional, cuando su teléfono móvil comenzó a vibrar insistentemente. Era un mensaje de texto de un colega de la Unidad de Comunicación Social de la Procuraduría: nos acaba de contactar Reforma. Van a publicar investigación sobre evasión fiscal de celebridades. Tu caso está incluido. Piden comentario oficial urgente. El agente sintió como la sangre abandonaba su rostro. Disculpándose con su esposa, salió del restaurante y marcó inmediatamente el número de su contacto en el equipo legal de Shakira, Mauricio Sandoval. La conversación fue breve y tensa. Sandoval no tenía conocimiento de ninguna publicación inminente, pero prometió verificar inmediatamente y contactar a su cliente. Mientras ocurría este intercambio, en las oficinas centrales de la Procuraduría se desarrollaba una reunión de emergencia convocada por el subsecretario que meses antes había instruido al agente 23 sobre la necesidad de prudencia. Ahora ese mismo funcionario exigía explicaciones. ¿Cómo era posible que información clasificada de una investigación sensible había llegado a la prensa? ¿Quién era responsable de la filtración? ¿Qué medidas se tomarían para contener el daño reputacional a la institución? A las 2 de la mañana del 14 de marzo, el agente 23 recibió una llamada desde el número del Hotel Four Seasons. Era Mauricio Sandoval, quien solicitaba una reunión urgente con su cliente presente. El abogado explicó que Shakira, al ser informada de la publicación inminente, había entrado en estado de genuina alarma. No solo por las implicaciones legales, que su equipo consideraba manejables, sino porque el artículo periodístico la señalaba específicamente en un momento en que sus asuntos fiscales en España ya generaban titulares negativos. La percepción pública de estar envuelta en múltiples investigaciones tributarias en diferentes países podría ser devastadora para su imagen y sus contratos comerciales. Sandoval presionó a la gente para que explicara cómo habían permitido que información de una investigación supuestamente confidencial llegara a medios de comunicación. El agente 23, caminando nerviosamente por su estudio mientras su familia dormía, intentó calmar la situación argumentando que las filtraciones eran eventos desafortunados pero ocasionales, que la institución abriría investigaciones internas, que esto no afectaría el proceso de regularización que habían estado negociando. Pero entonces, a las 3 de la madrugada exactamente, ocurrió el evento que cristalizaría este episodio en la memoria de quienes participaron en él. El teléfono personal del agente 23 volvió a sonar. Esta vez no era el abogado Sandoval quien llamaba. Era Shakira directamente. La conexión se estableció y durante los primeros segundos solo se escuchó la respiración controlada de alguien intentando mantener la compostura. Entonces la voz inconfundible de la cantante colombiana, hablando en un español teñido de acento barranquillero pero con claridad perfecta, planteó una pregunta que cortó como cuchillo. Agente, necesito que me explique algo. Su colega, el señor Sandoval, me dice que estas filtraciones son normales, que ocurren ocasionalmente. Él literalmente acaba de usar la frase, es solo otra fuga más. Pero yo necesito entender. Otra fuga más para usted, que aparentemente maneja estos incidentes con frecuencia, o para mí, que veo mi nombre en titulares por segunda vez en menos de un año acusándome de lo mismo en países diferentes. La pregunta flotó en el aire nocturno con un peso casi físico. El agente 23, experimentado en negociaciones complejas y confrontaciones burocráticas, se encontró momentáneamente sin palabras.
El tono de Shakira no era histérico ni emotivo, era precisamente lo opuesto, y eso lo hacía más inquietante. Era la voz de alguien que había comprendido súbitamente que no estaba siendo protegida por el sistema sino gestionada por él, que los acuerdos discretos y las negociaciones silenciosas no garantizaban realmente control sobre su situación, sino simplemente diferían el inevitable momento en que las grietas del sistema se abrirían bajo sus pies. La cantante continuó, con una calma que evidenciaba cálculo estratégico más que desesperación. He pagado asesores, he establecido estructuras que me aseguraron eran completamente legales, he cooperado con cada autoridad que me ha solicitado información. Y sin embargo aquí estoy, leyendo mi teléfono un artículo que saldrá en pocas horas insinuando que soy una criminal fiscal. Así que, agente, necesito que me diga ahora, en este momento, sin eufemismos burocráticos, ¿esta filtración fue accidental o fue deliberada? ¿Alguien en su institución decidió exponerme públicamente porque no llegamos a algún acuerdo que yo desconozco? ¿O su sistema es simplemente tan poroso que información confidencial fluye libremente hacia quien pague o tenga las conexiones correctas? El agente 23 intentó responder con el lenguaje técnico que habitualmente empleaba para navegar situaciones complicadas. Habló de procesos institucionales, de múltiples departamentos con acceso a información, de la imposibilidad de garantizar hermeticidad absoluta en investigaciones complejas. Pero Shakira lo interrumpió con una observación devastadoramente simple. Agente, ambos sabemos que cuando la gente poderosa en este país no quiere que algo se filtre, no se filtra. He vivido suficiente tiempo en Latinoamérica para entender cómo funcionan realmente estas cosas. Así que su explicación me dice una de dos cosas: o ustedes decidieron que mi caso podía filtrarse porque no soy suficientemente importante para proteger, o hay fuerzas dentro de su propia institución que están trabajando contra los acuerdos que supuestamente estábamos construyendo. En cualquier caso, necesito reconsiderar completamente mi estrategia porque claramente las reglas del juego no son las que me explicaron. Esta afirmación, documentada años después en memorandos judiciales cuando parte de la conversación fue reconstruida mediante testimonios, representa un momento de claridad brutal donde la fachada de cooperación institucional se desmoronó completamente. Lo que ocurrió en las horas siguientes constituyó una cascada de decisiones y acciones que transformaron completamente la naturaleza del caso. Shakira, tras esa llamada de las 3 de la madrugada, convocó inmediatamente a su equipo legal completo a una reunión de emergencia en su suite del hotel. Abogados que dormían en sus casas en diferentes zonas de la ciudad fueron despertados y requeridos presencialmente. A las 4:30 de la mañana, 7 profesionales del derecho tributario y penal se encontraban reunidos desarrollando una estrategia completamente nueva. La postura de cooperación discreta fue abandonada. En su lugar, se decidió adoptar una posición de confrontación estratégica. Dado que la información confidencial había sido comprometida, el equipo de Shakira presentaría ante el amanecer un recurso legal formal acusando a la Procuraduría de violación de confidencialidad y exigiendo investigación sobre las filtraciones. Simultáneamente, contratarían a la firma de relaciones públicas más agresiva de México para preparar una narrativa pública que presentara a la cantante como víctima de un sistema corrupto y poroso, invirtiendo así el relato mediático antes de que el artículo de reforma tuviera tiempo de establecer la percepción dominante. Mientras esto ocurría, el agente 23 experimentaba su propia crisis. La llamada con Shakira le había revelado algo que profesionalmente sabía pero que emocionalmente había logrado evitar confrontar durante años, que el sistema de fugas estratégicas que había perfeccionado no era realmente un mecanismo de gestión eficiente, sino una forma institucionalizada de extorsión suave donde la amenaza implícita de exposición pública servía para hacer que los investigados aceptaran términos favorables a la institución. Había racionalizado este método como pragmatismo político, como la forma en que las cosas realmente funcionaban cuando idealismo ingenuo chocaba con realidades de poder. Pero la pregunta directa de Shakira había puesto un espejo frente a su práctica. Otra fuga más para él, acostumbrado a usar estas herramientas, o para ella, enfrentando consecuencias reales en su reputación y estabilidad financiera. La distinción no era meramente semántica, revelaba una asimetría fundamental de poder y riesgo que el agente había elegido ignorar. A las 5 de la mañana, el agente 23 tomó una decisión que sorprendería a todos los involucrados en el caso. Contactó directamente con Rodrigo Castellanos, el joven auditor cuyo informe había archivado semanas antes. La conversación fue tensa. Castellanos, despertado por la llamada, respondió con una mezcla de desconfianza y satisfacción apenas contenida. El agente le preguntó directamente si había sido él quien filtró información a la prensa. Castellanos no negó ni confirmó, pero su silencio era respuesta suficiente. Entonces el agente 23 dijo algo completamente inesperado. Le pidió a Castellanos que preparara una versión actualizada y ampliada de su informe, incluyendo toda la información adicional que hubiera recopilado, y que la presentara directamente al fiscal general, saltándose toda la cadena de mando intermedia. Castellanos,
Confundido por este giro, preguntó por qué su superior estaba ahora facilitando precisamente lo que había bloqueado antes. La respuesta del agente fue críptica pero reveladora, porque si esto va a explotar públicamente de todas formas, prefiero que explote basado en hechos documentados y no en filtraciones parciales que cualquiera puede manipular para sus propios fines. Y porque esa mujer me hizo una pregunta esta madrugada que me recordó por qué entré a esta profesión hace 22 años, antes de aprender todas las formas creativas de no hacer mi trabajo. El artículo de Reforma se publicó según lo programado a las 6 de la mañana. Los titulares fueron predeciblemente sensacionalistas. Shakira, entre red de evasión fiscal en México, Procuraduría investiga estructura financiera de estrella colombiana, millones ocultos en paraísos fiscales ligados a celebridad internacional. Pero a las 7 de la mañana, el equipo legal de Shakira había ya emitido un comunicado de prensa propio, extraordinariamente agresivo para los estándares habituales de gestión de crisis. El documento no solo negaba categóricamente cualquier irregularidad fiscal, sino que acusaba directamente a funcionarios mexicanos de filtrar información confidencial, exigía investigación criminal de estos actos y anunciaba que la cantante estaba considerando acciones legales internacionales por daños a su reputación causados por negligencia institucional. El comunicado incluía declaraciones de reconocidos abogados tributaristas internacionales que cuestionaban la legalidad misma de cómo las autoridades mexicanas habían manejado información amparada por tratados de cooperación internacional, sugiriendo que México había violado protocolos diplomáticos al permitir que datos compartidos por España llegaran a la prensa nacional. La mañana del 14 de marzo de 2016 fue caótica en las oficinas gubernamentales. El subsecretario que había instruido Prudencia se encontraba ahora defendiéndose ante sus superiores, quienes exigían explicaciones sobre cómo un caso que supuestamente estaba siendo gestionado apropiadamente había estallado en escándalo público bilateral. Mientras tanto, Rodrigo Castellanos presentaba personalmente ante el despacho del fiscal general su informe completo, un documento de 140 páginas con anexos documentales que demostraban no solo irregularidades fiscales, sino también un patrón sistemático de obstrucción y archivo de investigaciones dentro de la propia Procuraduría. El informe de Castellanos incluía una sección devastadora, un análisis comparativo de 15 casos similares manejados por el agente 23 durante los últimos 5 años, demostrando estadísticamente que investigaciones sobre figuras con alto perfil público o conexiones políticas tendían sistemáticamente a archivarse o resolverse mediante acuerdos confidenciales que nunca se hacían públicos, mientras que casos de contribuyentes comunes sin recursos legales sofisticados se perseguían hasta sus últimas consecuencias. A las 10 de la mañana de ese día, Shakira abandonó México abruptamente. Su vuelo privado despegó del aeropuerto internacional rumbo a Miami, donde la cantante tenía residencia. Antes de abordar, concedió una breve entrevista telefónica a CNN en español donde, con voz calmada pero firme, declaró: «He aprendido que cooperar con sistemas que no son transparentes te convierte en cómplice de tu propia victimización. México es un país que amo, donde siempre he sido recibida calurosamente, pero sus instituciones de justicia necesitan una reforma profunda si quieren ser tomadas en serio internacionalmente. No puedes invitar a inversión extranjera, a talento internacional, a cooperación económica, y simultáneamente operar estructuras de poder donde la información confidencial es moneda de cambio político. Esa no es justicia, es extorsión institucionalizada». Las declaraciones generaron inmediata reacción en México, donde analistas políticos debatían si la cantante tenía razón en su crítica o si simplemente estaba intentando desviar atención de sus propios problemas legales. Lo notable es que incluso quienes defendían a las instituciones mexicanas admitían tácitamente que las filtraciones selectivas eran práctica común, argumentando solamente que esto no constituía en sí mismo evidencia de corrupción, sino meramente de sistemas de información imperfectos. En los meses siguientes, el caso evolucionó de maneras que nadie había anticipado completamente. La investigación interna sobre filtraciones en la Procuraduría, impulsada por la presión mediática que el caso de Shakira había generado, descubrió una red compleja de funcionarios de nivel medio que sistemáticamente monetizaban información confidencial vendiéndola tanto a representantes legales de investigados como a periodistas. El agente 23, aunque nunca fue acusado formalmente de participar en estos esquemas de venta directa de información, se enfrentó a un proceso administrativo por obstrucción de investigaciones y manejo irregular de expedientes. Su defensa argumentó que había actuado siguiendo instrucciones superiores y aplicando protocolos no escritos pero ampliamente conocidos dentro de la institución. Esta defensa, aunque eventualmente resultó en su exoneración de cargos criminales, constituyó una admisión implícita de que existían realmente dos sistemas de justicia operando paralelamente, uno formal, regido por leyes y procedimientos escritos, y otro informal, donde las decisiones se tomaban basándose en consideraciones políticas y cálculos de conveniencia institucional. Rodrigo Castellanos, el joven auditor cuya obstinación ética había desencadenado toda la secuencia de eventos, experimentó consecuencias ambivalentes.
Por un lado, fue celebrado por organizaciones civiles y medios de comunicación como ejemplo de servidor público íntegro dispuesto a desafiar estructuras de poder corruptas. Recibió reconocimientos de Transparencia Internacional y fue invitado a dar charlas en universidades sobre ética en el servicio público. Por otro lado, su carrera dentro del gobierno mexicano efectivamente terminó. Aunque formalmente nunca fue despedido, fue transferido a posiciones cada vez más marginales, asignado a tareas administrativas sin relevancia, hasta que finalmente renunció y aceptó una posición en una organización no gubernamental dedicada al combate de la corrupción. En entrevistas posteriores, Castellanos reflexionaría sobre el precio personal de la integridad. Hacer lo correcto no garantiza que el sistema te recompense. De hecho, en sistemas diseñados para operar en la opacidad, hacer lo correcto te convierte automáticamente en una amenaza que debe ser neutralizada. Pero la alternativa es vivir sabiendo que tuviste la oportunidad de defender principios y elegiste la complicidad cómoda. Esa es una carga que yo no estaba dispuesto a cargar. En cuanto a Shakira, el caso mexicano se convirtió en un episodio relativamente menor comparado con sus batallas legales en España, que eventualmente resultarían en un juicio público de alto perfil y un acuerdo con las autoridades tributarias españolas en 2023. Pero quienes estudiaron su trayectoria legal notaron un cambio significativo en su estrategia posterior al incidente mexicano: abandono definitivo de aproximaciones de cooperación discreta con autoridades fiscales, adoptando en su lugar posturas públicas de confrontación cuando consideraba que estaba siendo tratada injustamente, y contratación de equipos legales especializados no solo en derecho tributario, sino también en protección de derechos constitucionales y procedimentales. En entrevistas años después, aunque nunca mencionó el incidente mexicano específicamente, se habló de haber aprendido que, cuando te enfrentas a sistemas poderosos, la discreción se interpreta como debilidad y la cooperación como admisión de culpa. A veces la única forma de obtener justicia justa es negarse a jugar según reglas diseñadas para que pierdas de todas formas. Esta filosofía, moldeada en parte por aquella madrugada de marzo en Ciudad de México, definiría su aproximación a conflictos legales posteriores. El agente 23, tras su exoneración administrativa pero con su reputación profesional permanentemente manchada, aceptó un retiro anticipado de la Procuraduría. En los últimos informes disponibles sobre su paradero,